para que nosotros pudiéramos contemplar como Él quiere. Hermanos, estamos viendo la batalla de la primitiva iglesia en la doctrina. Nos hemos quedado la batalla de la primitiva iglesia frente a la religión o las doctrinas judías, en lo cual hemos visto el libro de Gálatas, las tradiciones judías, cómo querían colocar al seno de la iglesia y querían perturbarle de tal manera, pero Pablo y los hermanos de ese tiempo resistieron duramente, no aceptaron, no permitieron esas falsas doctrinas de aquella religión que estaba, hermanos, los judíos. Pasaremos, hermanos, al punto número 1 del punto 1, número 2, sería el rito de la circuncisión que ellos querían poner en el seno de la iglesia, la circuncisión. Hermanos, esta parte vamos a ver la circuncisión. Disculpe, hermanos, sería inciso B, ¿no? Estábamos en inciso A, contra la falsa doctrina judía. Y ahora, hermanos, vamos, en esa partecita, hermanos, ¿cómo no, hermanos, este pueblo judío, la religión judía que ha venido desde antes, empezando desde el monte Sinaí, desde Moisés, cómo ha dado los mandamientos, todo, bueno, esas tradiciones, todos, hermanos, se quedaron a la larga del tiempo por cuanto no obedecieron a la palabra bendita de Dios. Y esa ley, esas tradiciones, esas costumbres, esas fiestas, esas ceremonias, etcétera, etcétera, no van más para el tiempo de la gracia, no van más. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo 16. Necesito más leamos, hermanos. Ninguna tradición de la ley pasa para la iglesia para someterse como doctrina, ni mucho menos aceptar. Mateo capítulo 9, versículo 16. Cuando al Señor le hicieron muchas preguntas, los judíos, de sus cosas, de sus costumbres, se puede hacer o no, se puede practicar o no, siempre han presentado, hermanos. A lo cual el Señor les respondió, Mateo 9, verso 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni se echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se desdama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y el Señor bendiga su bendita palabra. El Señor responde sobre la pregunta que hicieron los judíos sobre el ayuno. Hermanos, el verso 14 a 15 habla la pregunta de los judíos sobre el ayuno, o los fariseos que eran también de la misma. Entonces el Señor no se puede, responde, ¿no? Verso 15, 16, primero verso 15 responde al ayuno. Judíos decían bien estrictos en el ayuno. Los fariseos, esa secta del fariseo, bien estricto. Señor, dicen, ¿no? A Jesús, nosotros ayunamos. Los fariseos, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Dijeron, esa era la pregunta. Ellos tenían rito, una ley estricta entre su grupo de su religión. Jesús les responde, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está aquí con ellos?
Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunará. Hermanos, ¿acaso dice, pueden los que están de bodas tener luto? En el matrimonio, ¿alguien va a estar con luto cuando hay boda o matrimonio? Nadie. Nadie va a ir con ropa de negro, de silicio. Siempre van a ir con ropa de boda. Nadie que viste utiliza ropa de luto, nadie está en las bodas con luto. Así pues, el ayuno es el luto y no se puede estar en las bodas con ayuno. Quiere decir, esposo está presente. Y si el esposo está presente, nadie puede ayunar más. Así tiene que explicar, nadie puede ayunar más. Porque el esposo está con ellos. ¿Quién es esposo? Cristo Jesús. Está con su iglesia y no puede más hacer esto, el ayuno. Pero, dice el Señor, habla, vendrán días. El esposo ha de ser quitado y entonces ayunarán. Hablaba del luto, ¿no? Ya no del ayuno judío. De aquel luto que significaba el ayuno entre el pueblo judío que hacían para el Señor, era como un luto especialmente, y nadie puede ya practicar dentro de las bodas. El esposo ha de ser quitado, dijo. Esa palabra quitado se explica, Cristo llegó a la cruz, y 3 días, hermanos, ha sido ausente de los apóstoles, de los hermanos, y descendió a los lugares del abismo a predicar el Evangelio. Dice a los espíritus encarcelados, el apóstol Pedro hacía clara. Entonces, durante 3 días se dieron de duelo, de tristeza, de angustia. Los apóstoles se encerraron entre las puertas de Jerusalén, hermanos, ni siquiera parece que han salido a la calle. Estaban tan tristes, Cristo murió. Murió, pero tremendamente lacerado, no tenía ni cuerpo, ni ojo, ni nada, ¿no? Todo ha terminado en la cruz. No hay semejanza humana del Señor en la cruz. Y los apóstoles sabían, las mujeres que han visto la muerte de Cristo, María Magdalena y otras mujeres han visto la muerte del Señor en la cruz. Porque Juan dice en el capítulo 19, se pararon, dice, no frente del Señor en la cruz, de allá miraron al Señor lo que pasó. Y esta noticia los hermanos han sabido cómo Cristo murió. Hermanos, entonces, en ese momento se cumplía que ellos estaban como de luto, porque Cristo murió. A eso se especificaba, entonces ayunarán. Más adelante, hermanos, el ayuno ya no es, hermanos, dentro de la doctrina. Pero hoy en este tiempo pretenden, hay muchos judíos que siguen queriendo vivir en el nombre del Evangelio, queriendo ayunar siempre. Pero no hay ninguna epístola que pueda afirmar práctica del ayuno, empezando de la primera iglesia, terminando en última iglesia en este tiempo. Así que no tiene que haber dudas. En esa parte dijo el Señor, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. En otras palabras, no se puede poner una tela nuevita a un vestido viejo, no se puede hacer remiendos. No se puede hacer remiendos, nadie pone remiendo del paño nuevo. Paño era una tela, digamos, ¿no? Una tela. Nuevo, al vestido viejo no se puede poner más. Porque el vestido nuevo, o paño nuevo, o tela nueva, siempre va a romper, porque ese vestido viejo, al entrar la aguja ya lo va a romper. En ese término, la ley es el vestido viejo. El paño nuevo es el nuevo mandamiento, el nuevo pacto de Cristo. Ya no el pacto mosaico de la ley. Cristo ha traído el nuevo pacto que significaría el paño nuevo. No se puede mezclar la ley y la gracia. Ni las obras de la ley con las obras de la gracia. No se puede, hermano, combinar. No se puede juntar las obras de la ley con las obras de Cristo bajo el nuevo mandamiento.
Es cierto, hay prácticas, como tenemos la reunión, los cantos, las alabanzas, las oraciones, etc. No podemos traer el gran holocausto del templo de Salomón, 120,000 ovejas. Ahora ya no se puede traer eso. Y si traeremos 120,000 ovejas, ¿en qué quedaría la conferencia? No terminaríamos ni a 100,000 ovejas de ofrecer a Dios. Pero antes hacía así, hermano. 7 días se quedaban, 10 días se quedaban, hasta 14 días pasaban. Y cada día cuántos miles, novillos, bueyes, ovejas sacrificaban. Mira, hermano, grave antes. Estos holocaustos, hay tantas prácticas de la ley que ahora en Cristo ya no necesita holocaustos, víctimas de los animales. Necesita el corazón arrepentido, contrito, humillado para salvación. Si hablamos de las obras de la ley, tenemos que hablar de los 5 fiestas, o más todavía con la fiesta de Purim, que la reina Esther lo ha levantado, la gran liberación en su reino de Persia, la liberación de miles judíos que se han escapado de la muerte, de la matanza de los persias. Entonces, hermano, por esta razón, con 2, 3 palabras el Señor dijo, no se puede poner más el paño nuevo al vestido viejo. No se puede ya mezclar ahora la gracia con la ley. ¿Ya? Tampoco dice, habla del vino, de la gracia, vino nuevo, odres viejos de la ley siempre. Entonces, hermanos, en ese término Pablo tenía que explicarles a estos hombres perturbadores que querían perturbar la sana doctrina con las falsas doctrinas de esa ley judía, con estas actitudes que querían mezclar, a los cuales apóstol Pablo les ha refutado duramente. Los que quieren defender las obras de la ley, nos quedamos, ¿no?, en Gálatas 5:4. Los que quieren hacer las obras de la ley, los que quieren hacer ceremonias, fiestas dentro de la congregación, los que quieren permitir esas acciones idolátricas. No sé qué fiestas habrán en este tiempo, ¿no? Pero debe haber. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 5:4, repetimos de ayer un poquito para entender. Gálatas 5:4, ¿qué dijo? En el libro de Gálatas, Pablo, y hay mucha escritura, van a leer el libro de Gálatas y encontrarán muchas cosas, pero como no tenemos mucho tiempo, no podemos leer todo ese libro o capítulo siquiera, ¿no? Ya. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, toda persona que quiere hacer las obras de la ley, quiere someterse hoy estas obras de la ley a la justificación, están caídos de la gracia, o digo de la ley. Están caídos de la gracia. No están en la salvación, en otra palabra. Están engañados a sí mismos por estas obras de la ley. De Cristo están apartados, desligados, separados. En vano andan en este mundo aplaudiendo, saltando, brincando, tocando toda clase de instrumentos, diciendo que están adorando a Dios. Lamentablemente están caídos, desligados de Cristo, porque Jesús no tiene autorización en la doctrina para hacer esto. Entonces están apartados aquellos hombres, esos judíos que estaban entrando a la iglesia de Galacia. Estaban, hermanos, hombres apartados por las actitudes, obras de la ley. Querían alcanzar por esas obras que están justificados, con hacer ceremonias, con hacer todos esos ritos judíos. No, la justificación no es por las obras de la ley. Hermanos, ahora en nuestros días no conviene ser engañados en estas falsas doctrinas. ¿Qué cosa te hace dudar? ¿El instrumento musical?
Es una práctica de los reyes del Antiguo Testamento. Ahí está el rey David. Tiene miles de trompeteros, directores de música. No solamente miles tiene, hermano. ¿Qué pasó? Se han deshecho, se han vuelto idólatras. Se han hecho reprobar. Amós 5, 21, 22. Se han hecho descalificar, se han convertido abominables. Porque el diablo fácilmente se apoderó por eso. Y la gran caída del rey David, esa pasión carnal, diversión carnal y placer carnal más, se lo ha llevado a su caída. Aún, hermano, en nuestros días varios pretenden eso. Con el Salmo 150 quieren formar una nueva doctrina para salvación. No se engañe, hermano. Salmo 150 habla de tocar, de utilizar todo instrumento de música. Pero San Juan 4:24, ¿qué habla? San Juan 4:24 ya no habla Salmo 150. Habla una adoración espiritual. Habla una adoración que llega al cielo. Hebreos 13:15, ¿qué habla? Habla una adoración salido del fruto del labio y del corazón contrito y humillado en santidad. Si no estas cosas, no hay adoración. Así que, hermano, no se engañe con las falsas doctrinas de los judíos que quisieron engañar al tiempo de los apóstoles. ¿Se da cuenta, hermano? Esa poca levadura de la falsa doctrina que puede haber puede leudar toda la masa. Así que ninguno se deje engañar de la falsa doctrina de los judíos que querían introducir a la iglesia primitiva. Por último sería, hermanos, despertar y prepararnos frente a estas sutilezas del diablo, del engaño. Hermanas, Javaricians, Caigamán, primeros hermanos del año 100, primitiva iglesia del año 100. Paikunaka sayariskanku Kristopis sumakta. Mana engañachikos hankuchu chay grupo religiones judíos manta convertikuitawan ley ruaikunata ruaikuikuchiniaskanku iglesiaman churaikuniaskanku. Iglesiaman galasi iglesiaman iskanku y manamanta kuchikanta fiesta taruari. Celebrar luna nueva y otros. Y manaman tleitidos pusecar hagai judíos achita taruanco. Yogantis luaridasuma chay recordatorias. Chay tininco circuncisión suarejeca misnechatiamitasun. Entonces, paikunaka obrazo ani monascanco checa kaisa Cristopi. Chay obras, costumbres judíos pata verdad. Chay kunaka ruariasuman, chaywan sumakasuma nuesangre. Justificación que solo por la fe mediante la sangre de Cristo, Romanos 5:1 la base. Pero paikunaka chay duas puse que sean Señor man nispa niscango chaita apóstol Pablo sin cita peñariri amiri tikunata hakai ley ruaikunawan ley obrasta halkai monankichis Cristo manta urmascaña kankichis kunanda akashka. Porque ley ruaikunawan kamana kan tu salvación o justificación. Porque gracia manta urmasca kuntan kasankichis merista. Hay hermanos, kunamche ley ruaikunata pasamos el arapuni. Ley tikarta aksar ruaikuna. Y ley ocupi callarta que ley David ley kakamon hasta Cristo kaman hermanos. Ya entonces David picarga hasta instrumento togay junteta. Y que hay kunas mamaña kunan Jesús y cañatu que obras de la ley. Chaita hermanos, primero iglesia que manchaita ni de cisterca. Mamerganco tu cosaya jamoris. No hay que 82 tapina os pregunta ancianos no guaturigoray jóvenes. Porque joven, tu pisa la domanta converte el bagorga, señor man, bagorga, pero paipata caposca o guitarrista en suma. Acá hay conjunto nacional internacional que hay manta de antiguos hasta volvió.
y que hay carga, no es guitarrista tocador, pero evangeliota pedís que hay con plaza, mercado frutero con copi zapatía, domingo 8 de la mañana, que hay uyaristacha, que hay joven, corimusta convertido. Y para hermanos, con anga, señor Pagani, pero capán que hay guitarra de alto precio, no gaman vende cuadrango que artistas une, con arica y manaimantas vende no sé, pagando más presunta y manasuman, jóvenes son villares, jóvenes y manasumantas. Entonces, misa, canto y iniciativa, y paikunama, aparina, cayuatucuita, hermanos man aparece. Y si hay que me arraigo, hermanos ancianos me arraigo, y hay joven que hay que capán, que hay guitarra especial, mucho precio, de los grandes artistas, los ancianos me digo, Señor, a tu costenga, o si te llama, se asusta medio. Ya hay acá suficiente, que hay joven, con goma y hay curvan, se puede, mi gente. O hermano carga don Lázaro de Jarano, entonces, señor Pina Cunanga, paiga remedio, se lo supone que es una. Paiga ni mono alto, hermanos. Mate su mancho. No ganchi guitarrazo, joven, chisman, cayo taita. Ya más vale lo patinango, tu patinango de una vez, que le uranango ni huasunama. Entonces, bueno, es que hay conceptos no sirven que tarde. Pero, carnales apoyan su mayoría guitarrama. Pues chiquita que verdad es joven, señor Mantino, hay que quemar. Hay que quemar, mi hijo, pero ahí no. ¿Por qué no vendemos en tanto precio? Y lo convertimos a las Biblias. No tenemos Biblia, mira. Mas cuando hay Biblia de estudio, nada, si hay página cerca, escoge el hizo, más lo que no te va a pasar. De los que están a Biblia, matar, no hay más que la segunda. Entonces, que hay unas más Biblias antiguas, que hay y no hay más comentarios. No querían, hermano, terminar la guitarra famosa que era este tiempo. Pero finalmente el Señor ha ganado, se ha terminado la guitarra. Con las pruebas grandes que les contaría, se ha quemado, se ha terminado en cenizas. Porque ¿sabe cómo se terminó? Yo tenía que pagar el precio de esta guitarra muerta. Y pagué el precio, hermanos. Y después la causa cayó sobre mí. Y tenía que hacer unas pruebas tremendas. Y con esta prueba lo he terminado en las cenizas, con 5 litros de gasolina. Y todos de ahí se callaron entonces en ese tiempo. No más ninguna guitarra en lugar de los jóvenes. Así que, amado hermano, cuántas cosas los ancianos, cuánto tenemos que sostener la doctrina y enfrentar la batalla dura en favor del Señor y de nosotros. Cristo quiere que estemos unánimes. Ayer hemos empezado primero. Todos luchar unánimemente, pero por la doctrina del Señor, no por nosotros. Mira, hermanos, hasta ahora esas cosas ahora deben seguir. Hermanos, mi tamunani, maikata todavía dudas sobre la doctrina de adoración. Guitarrazo, guachin, manchao, utilizar yanco, conjuntos completos, baterías completos la tienen. Chaita jabasto, aquenca, dudas para. Hermano, ¿quieres apoyar esas cosas muertas? Vas a perder, hermano, posiblemente hasta tu salvación. Porque las obras de la ley no justifican, no llevan a la salvación, sino a la muerte solamente. Así dijo Pablo, hermanos, no van a ser justificados nunca. Y ninguna obra de la ley puede practicarse ya en el tiempo de la gracia. Es un vestido viejo que no sirve ya poner paño nuevo. ¿Se da cuenta, hermano? Bueno, ahí nomás. Pasemos, hermanos, a inciso B. Inciso B sería la batalla de la iglesia primitiva por la doctrina frente a la filosofía griega del mundo. Repito, disculpa, antes de decir que estaban citando la circuncisión. ¿No ve, hermanos? La circuncisión, anótense, hermanos, inciso B era la circuncisión todavía, ya, corrijamos, hermanos, la circuncisión. Inciso B, la circuncisión. Los judíos convertidos querían
aplicar todavía la circuncisión judía. La circuncisión, inciso B, era un rito ordenado entre los judíos que querían aplicar ciertos falsos hermanos y aceptaban este rito, pero enfrentaron los apóstoles. Hechos capítulo 15:1. La circuncisión era un rito ordenado entre los judíos que querían aplicar ciertos falsos hermanos y aceptaban este rito, pero enfrentaron los apóstoles. Hechos 15:1. Afuera de las obras prácticas judías, había un rito, una costumbre rígida que era la circuncisión. Hechos capítulo 15:1 dice así: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Qué tremendo, ¿no? Versos 2 y 5 más. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Versos 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, aquí encontramos ya un término doctrinal, ya ordenanza de aplicatoria en la iglesia de Antioquía o en Jerusalén. Mira, hermanos, cómo el diablo quiso siempre, hermano, eliminar la iglesia de Cristo en la doctrina ya también. ¿Y qué hicieron? Dice: algunos hermanos venían de Judea, enseñando ya. Hermanos, todos la iglesia, dice, ¿no? Todos los hermanos que están aquí, dijeron ellos, si no se circuncidan ahora conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Mira, la circuncisión para ellos era una salvación. No, pues hermanos, si no se circuncidan no van a ser salvos. Directo lo enseñaban. Y los ancianos estaban escuchando, mirando, no son capaces de agarrar en la puerta y decir: ¿qué pasa con esto? Vaya a circuncidar a los judíos, esto es la iglesia de Cristo. No podían hacer eso, no, quizás no tenían todavía, uno no tenían la Biblia, otro no tenían, quizás de estas partes enseñan directo del Señor, quién sabe, no tenían, ¿no? Les ha hecho dudar, hermano, les ha hecho aceptar, les ha hecho decidir y se han armado dos grupos. Otros decían: ¿cómo nos vamos a circuncidar ya? Hubo una contienda, una batalla, una lucha, un enfrentamiento entre sí y él. No. Amado hermano, ahí estaba Pablo y Bernabé, expertos en la doctrina del Señor, como apóstoles de Cristo. Ellos también discutían, tuvieron una discusión y contienda, no pequeña, sino grande y grave, hermanos. ¿Ya? Otros parece que querían, sí, circuncidar sería más mejor, más ritualistas. Como fariseos podemos ser más doctorados, dirán, no, los fariseos eran de la circuncisión. Mira, hermanos, ¿a qué se deberá este engaño que han permitido? Hubo una discusión, se han armado, no han podido resolver en ese momento, fueron hasta Jerusalén. Una reunión de ancianos de todas las iglesias, así en ese término. Allá se planteó la circuncisión. Allá se está dando, hermano, un gran pelea, digamos. Ya otros ya estaban justamente porque habían sido hermanos judíos que se habían convertido. Ahora traen la circuncisión para aplicar. Dice verso 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso más, la ley más tiene que guardar. Si no hacen eso,
no van a ser salvos. Entonces, sobre este problema, sobre esta situación de la doctrina, verso 6, Hechos 15:6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes seremos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. No por la circuncisión crecen, por la gracia del Señor ahora la salvación, ya no por la ley judía. Así, hermanos, discutieron y aclararon. El apóstol Pedro también aclara, se levanta. Hermanos, los gentiles ya están ahora en el Señor, han creído muchos. El Señor les ha cambiado sus corazones, se derramó el Espíritu Santo en ellos. Ellos ahora, igual que judíos, igual también creyentes son como nosotros. Y no por qué tentáis, hermanos judíos, al Señor, al Dios, queriendo que se haga circuncisión. ¿Por qué así están tentando a Dios? Poniendo este yugo, esta doctrina, esta ley en los hermanos, en la iglesia. Nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar esa ley de circuncisión o la ley judía. Así se nos aclaró. Sabemos que si creemos, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, no por la ley judía ni por sus obras de judíos. ¿Se da cuenta? Por eso se callaron los hermanos. Versos 13, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Ahí está, se callaron. Bueno, la salvación es por la fe, por la gracia, ya no por obras de judíos, ya no por la ley judía, ya no por circuncisión, ya no por otras cosas. Y entonces, al poder ya volver en la misma doctrina, ellos avanzaron. Tito 1:10. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 10. Más dice la palabra del Señor aclarando al respecto. Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades e engañadores, mayormente los de la circuncisión. Versos 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y el Señor bendiga su bendita palabra. El apóstol Pablo observa aquellos engañadores de la circuncisión, de la religión judía, que se han acercado a la iglesia no para defender la sana doctrina, sino para perturbarlos, hermanos, para engañarlos. Eso dice Pablo. Mirad, dice, hermanos, escuchen. Hay muchos contumaces en este tiempo, dijo Pablo. Esos hombres rebeldes con astucia de corazón entran a la iglesia, dice, ¿no? Habladores de vanidades y no la doctrina. No hablan textualmente. Habladores y engañadores. Esa gente mayormente están de la circuncisión, están viniendo. Y la circuncisión estaba en los fariseos, un grupo, un secta grande en Jerusalén. Mira, hermanos, a los cuales hay que tapar la boca. No hay que decir, háblenos, enséñenos. No hay que decir eso. Hay que tapar la boca, hay que cerrar la boca de aquellos lobos que vienen a la iglesia a distorsionar la sana doctrina. ¿Y cómo hay que tapar? Con la Escritura.
con la firmeza en la doctrina. Pero a veces no sucede, ¿no? Hay que tapar la boca, porque están trastornando casas enteras, están convenciendo, están llevando a ese engaño. Con ganancia, por ganancia deshonesta. ¿Qué es eso? Prometen pagos, privilegios. Éntrate a nuestra congregación, tú vas a ser el primer anciano. Éntrate a nuestra congregación, vas a ser el primer pastor. ¿Y cuánto prometen sueldo? $500 a 1,000 arriba. ¿Se da cuenta, hermano? Y otro ama $1,000 ganar en un mes. Es mucho. Un ingeniero casi a veces no gana todo eso. Pero un simple enseñador de los falsos sectas puede ganar más todavía. Con ganancias deshonestas. ¿Ya? Enseñando por ganancia deshonesta. Así andan esos hombres, dijo Pablo. En este tiempo hay montonazo, hermano, de esto. Por eso, hermana, usted, ¿dónde está su fe? ¿Y cómo está la doctrina? ¿Está firme? ¿Está firme, hermano, hermana, usted, o está dudoso, dando ya lugar en su corazón ahí? Claro que han prometido casa, quién sabe. Han prometido un elemento al que habla. En aquellos años, en los que nos han prometido un hermoso colectivo que estaba ahí. Una casa de 3 pisos que estaba ahí también. Yo los compré ahí, solo el Señor sabe. Yo qué iba a hacer con un colectivo. Ese colectivo 2 años, 3 años, un choque listo. Para siempre se convierte en lata, ¿no ves? Y casa, ¿qué has hecho? Hermano, dejar la palabra jamás conviene por algunos engaños que en el mundo hay y hubo y hay más todavía. Entonces, mantenernos en la palabra de Dios es la lealtad y la gloria por eternamente en el reino de los cielos, aún en el reino milenario. Hermanas mías, ajinayata, diabloca, doctrinata falsiachinampa, hermanos pasongoman, preparadista, secta de los fariseos. Que hay circuncisionista para inerrango, que hay carta rito, ugruaiku, diospata, señalar cancu runasta, eternamente pertenecen nacionalidad juriama, musulmán o neto judíos canancopa. Chaita monarcanco iglesiaman yacharitcanco enseñando jamorganco ni yachatipa iglesiasman sixmana kunan cancuna circuncida conquitis mana salvo saukichu. Joaquín Cacharat ari ñoqatap anotaway circuncisicamusa. Ñoqatap nispa chimpaykullarqanku. Chay ratito juntarimuyasqa chay decreto chay falso doctrina judiosmanta. Chay manin qataricusqanku Pablo y Bernabé, apóstol Pedro. Más sanguñacho hermanos de Solveita, Antioquiati, Jerusalén pasaricinku. Ancianos tantacuis, a ver analizana chay circuncisiumanta. Chaypi paykuna, chay secta, chay circuncimanta ni jamorcanco, chay runas manches preparados. Moisés sabe identificar asca ritos, asca camakis, asca fiestas, asca conmemoratorias. Chaykunata apóstol Pedro jataritaban manaña leipas huaykunawanka niti salvacuya tilmañacho. Kunanka salvación por la fe en Cristo. Hermanos gentiles, chachiaña creen que sarengo, hay kunat no han chiquisito un judío sinayata, Espíritu Santo y salvación picarizanco, macasi ni una diferencia, para kunat salvo sanco, no can sinayata janafachaman por la gracia de Cristo. Así que su circuncisión a judíos que tuplapan para siempre. Iglesiata entre judíos gentiles y mundo unas, Señor que ubricunan canchis, misa Pedro, sutin ya enfrentaron limpuchin a capusanco, y aquí namanta, callarizanco, Señor que avanzaita, que chunco circuncisión a la intradita. Y hermanos, se lo ha quitado la circuncisión. Y fue la doctrina sana, la salvación por la fe y por gracia en Cristo. Achasucaman sutin yarinchis, y caisecta de los fariseos, Paikunat hasta ahora aquí iglesia fantasía munasango. Y maimanayata sigray munarganco toquiladuman. Quienes llamantat hari hermanos,
Pablo manchaitapuni iwaki hermanos pian maganaconco. Y chaita jawarisun Gálatas capítulo 2 verso 16. Estudian su tintasuna. La buena batalla por la doctrina juntamente con los hermanos en Galacia. Gálatas capítulo 5 versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo ni lampone yachachiste hermanos de Galaciamán, porque Cristo Jesús tiña con ancanchis, manaña walin su circuncisión, más sirvin su nada. La circuncisión vale algo. Manaña waliña chikunanga. Ni la incircuncisión, lo mismo, no vale nada, invalidado totalmente para salvación no sirve. Ahora lo que vale es la fe que obra por el amor en Cristo. Unanga que cheta cree, sometido a Dios mediante su palabra. Que hay sana doctrinata ahí, y el chico caperizón menga. Que hay grabadoras grabarizan con el suta patatista. Ajinata son cosas que son hermanas. A veces que hay sana doctrinata mana waki monancuñacho. Nina no taitax monancucho. No sé manchigungochi mache, biblática que en sana doctrina. Y en esta ocasión, hermanos, defensores de la sana doctrina de Cristo en el mundo, frente al diablo, al mundo, a la filosofía y otros. Y si hay para defender abajo, y hay una tiara que hay coman, señor, bien en la fe, bien ejercitado siempre. Y gracias a Dios, zapapata capaz Biblia, desde Mateo hasta Apocalipsis, Nuevo Testamento, para nosotros. Claro, Antiguo Testamento no dejamos todo, pero ahí están los ejemplos, los buenos ejemplos. Pero los malos no sirven. Entonces, amados hermanos, mamaña walinchu chay circuncisión nada, ¿ya? Chaypi que banco de 100, pero aquí en la repongoponi. Porque hasta y sexta, chay circuncisión tamboricuna, engañó a mí, y corte pagos que han jamoringo, pago la doma de legungo, sin baila punto. Yo supongo ir chamanta. Y lo han escuchado grupos hacia la toque. Así que hermana, monanque que lo maricoita. Salvacoita que hay mundos laura y manta, y que no laura y mantar, con agares que Dios adoctrinanta defender. Y causaste, Señor, palabrante siempre, hermana. Pues parece que la hora ya se nos ha corrido, pero como no miramos al reloj, miramos la Biblia, no podemos darnos tiempo. Por favor, discúlpenos. Si Dios mediante, continuaremos más adelante las batallas de la primera iglesia. Falta todavía. Que Dios bendiga, hermanos y hermanas.